Oye, Álvaro de Cózar, cuéntame, ¿cuál es la principal diferencia que le aportas a una historia real o que le podrías aportar tú a una historia real que no le podría aportar una inteligencia artificial? Mm, en esas estoy yo, pensando todo el día. ¿Qué es lo que le aporto yo a esto que no le aporto todavía a la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que lo que le aporto yo soy yo, es decir, que hay una personalidad en lo que hacemos eh, que, que, que marca el carácter de la historia, ¿no? Todavía la inteligencia artificial, y yo la uso frecuentemente, casi como una especie de compañero, de un partner con el que discuto cosas, ¿no? Y que le digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y qué es lo que me rebota, y qué cosas cojo, qué cosas no. Pero digamos que es un compañero habitual en el trabajo que yo hago, pero lo que todavía no hace es ser yo. Es decir, que me ayudan, pero no sabe todavía Mm, cómo hago las cosas, ¿no? Cómo cuento las historias, cómo las contamos nosotros, ¿no? Es decir, lo que no tiene es estilo todavía, ya. personalidad. Creo yo que es eso. Me llama la atención ese todavía, que has utilizado varias veces en la respuesta, porque ese todavía significa que alguna vez podrás ser tú. Pues es una pregunta muy filosófica. ¿Alguna vez podrás? Yo, pues no lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que eh, uno diría que no y uno necesita decir que no de alguna forma. Pero lo cierto es que cada vez se parece más. Eh, no lo voy a centrar solamente en el estilo y en la personalidad y todo esto, ¿no? En la forma de escribir. Yo podría decirles cómo escribo yo y ir Mm, metiéndole ahí todos mis guiones hasta que lo haga tan parecido a yo tan parecido a mí que tenga sentido. Pero bueno, me centro solamente en el ejemplo de la voz, ¿no? La voz es la cosa más personal que tenemos o una de las cosas más personales que tenemos, ¿no? Por nuestra voz nos identifican, saben quiénes somos, eh, nos llevan a un juzgado si tienen una prueba de nuestra voz. Sin embargo, ya todo eso se ha mm, ido al garete. ya. Yo tengo mi voz sintetizada, puedo hablar idiomas que no hablo gracias a mi voz sintetizada, las he usado. Son herramientas que a mí me parece que funcionan, pero digamos que obviamente ya ha conseguido ser algo muy personal mío e intransferible hasta hace muy poco, que era la voz. Pues, ¿por qué no con lo demás? Mm, No lo sé, es una pregunta muy ya. filosófica, o sea, digamos Mm, de la que no tengo respuesta, ¿no? Pero bueno, me inquieta, es una de las cosas que más me inquietan ahora mismo, ¿no? claro. Quizá la única respuesta posible y desde luego lo más inteligente es decir no tengo respuesta, ¿no? Porque es un mundo que vamos descubriendo día a día y que cada semana pues es una sorpresa nueva, ¿no? Supongo que la gran clave en el periodismo, en el podcast y en cualquier faceta de la vida es tener un cerebro propio que sea capaz de aportar algo que solo puedas aportar tú, ¿no? Pero claro, ¿cuán difícil es eso? Bueno, Álvaro Sí. de Cózar es un periodista gaditano, guionista español, licenciado en filología. Estudió el máster de periodismo en la Escuela del País durante 14 años en este periódico, trabajando como periodista, haciendo reportajes entre otros premios, pues el Ortega y Gasset por un reportaje que se llamaba En la calle. Pero si está hoy en el podcast y yo le agradezco muchísimo, desde que empecé a hacer este programa, tengo que decírtelo, tengo un montón de gente así muy friki del podcast, que el primer nombre que me decían es tienes que llamar a Álvaro de Coza. Digo, ya lo sé, pero quiero llamarlo cuando esté un poco rodado el podcast, porque si le llamo en el episodio 1 me va a dar mucha vergüenza. Entonces, he necesitado 15 o 16 episodios para poder gestionar o hacer esta entrevista con un poquito de soltura, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, yo esta mañana escribía una cosa en la newsletter Soy que hago diariamente, decía que en realidad Álvaro de Cózar es como el pulmón del narrativo documental español. O sea, él
En fin, ahora te voy a decir una serie de títulos que están detrás de él y de True Story, de su productora, y todos te van a sonar, ¿no? Desde V, Las cloacas del Estado, Master, X-Ray, ¿no? Que es el documental que todos los profes de periodismo le ponemos a nuestros alumnos, ¿no? Para que conozcan la figura del rey Juan Carlos y de su hijo, de Felipe VI. Misterio en la Moraleja, uno de los podcasts más divertidos que se han hecho en España, Los Papeles, Premio Ondas también en 2023 sobre la investigación del caso Bárcenas. En fin, una serie de títulos, ¿no? Que esto es lo que llaman algunos en fin, el ridículum vitae, pero que no es nada ridículo, ¿no? En el caso de Álvaro de Coza. Oye, ahora que te he dicho todos estos títulos uno detrás de otro, ¿cuál es el que cuando he dicho el nombre te ha pellizcado un poquito más dentro? Es decir, este es el que tengo ahí como un espacio reservado en el corazón, ¿no? Para este proyecto. Yo, bueno, cada uno tiene un espacio, ¿no? Por las horas dedicadas, cuando le Mm, dedicas tantas horas a un trabajo, al final ocupa ese espacio. Pero yo creo que X-Ray es el podcast que yo creo que quedó más redondo, o mm, cuando yo me di cuenta realmente de todo lo que se podía llegar a hacer con eso, ¿no? Yo creo que V, Las cloacas del Estado fue mi primer podcast y fue como una especie de ensayo, de prueba, de decir, oye, esto sirve para mucho en el periodismo, y funcionó muy bien, pero estaba todavía en un territorio un poco más underground, ¿no? Es mm, decir, que todavía no se escuchaba tanto podcast, no había tanto feedback, ya. pero X-Ray sí que tengo la sensación de que fue como algo en el que yo tuve la sensación de, wow, esto se ha hecho popular, esto hay gente que me escribe, que me llama, que sé que le ha tocado un poco la fibra, ¿no? Mm. Este podcast. Y por el También por personaje. el momento en el que se publicó la entrevista a Rubalcaba, ¿no? Aquella impresionante, ¿no? Que fue el último testimonio antes de morir, ¿no? Era un podcast que era muy periodístico, en el sentido de que se aportaban, o sea, no era simplemente un poner bonito algo que ya se sabía, sino el que además de eso se aportaban cosas que eran nuevas. O sea, había un relato periodístico muy profundo, ¿no? De investigación y de aportar hechos relevantes desconocidos para el público. Sí, yo creo que había esa la intención, o sea, partir desde ese punto de vista periodístico, pero siempre también sin olvidarte de la narrativa, del personaje, ¿no? O sea, de sentir una. En el momento en el que nosotros hicimos X-Ray, había una. El personaje del rey se había convertido casi en un muñeco al que darle palos, ¿no? O sea, ya estaba ahí, ¿no? Eh, y a mí, a nosotros en True Story siempre nos llaman la atención los personajes para poder empatizar de alguna forma con ellos también, es tratar de entenderlos, independientemente de que luego sean juzgados por el público Mm, o nosotros tengamos opiniones al respecto, pues que no sean buenas de ese personaje, eso puede ser, pero sí tratar de llegar a los personajes con una cierta empatía, como se llega a la empatía en la ficción, mm, ¿no? Porque si no te interesan los personajes realmente, o si ya tienes una opinión tan clara sobre los personajes sobre los que vas a escribir, mm. además durante tanto tiempo, porque las investigaciones estas duran a veces un año entero, pues si no tienes una cierta empatía, cariño incluso por el personaje, no puedes llegar Mm, a escribir, ¿no? Y a dedicarle un tiempo a eso. Y yo creo que eso es lo que aportamos también en ese, mm, en ese momento, ¿no? mm. Al final una historia, voy a resumirlo muchísimo, pero no deja de ser algo que le pasa a alguien, ¿no? Esto te genera, es un quién y hay una acción, ¿no? Que vas desarrollando. ¿Este proceso es más difícil en un documental que en una ficción sonora? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, la ficción es libre y por lo tanto, o Mm, sea, pues vale cualquier cosa. Puedo sentarme delante del ordenador e imaginar que el conflicto de mi personaje es absolutamente inverosímil, pero es igual, esa es mi mm, ficción, eso es lo que yo quiero contar y ya está, ¿no? Mm, pero cuando te dedicas al documental, estás mucho más encorsetado. Pues no mm, puedes inventarte nada, es decir, no puedes lo que tienes que hacer es decir, no puedes imaginar el conflicto del rey Juan Carlos. Tienes que averiguar cuál es el conflicto del rey Juan Carlos, o por lo menos hacer una propuesta al respecto, ¿no? Y entonces eso sí que requiere, bueno, pues obviamente mucha investigación, hablar con mucha gente, pero luego tratar de ponerse
en el lugar de él, ¿no? Para entender cuáles pueden ser esos conflictos, ¿no? Incluso llegar a veces a un retrato un poco más psicológico, que yo creo que sí que aportaba también en Ujú. este caso, ¿no? Mm, entonces, no te puedes salir de ahí. Yo Ya. creo que esa es la gran diferencia, ¿no? No te puedes salir de ahí, tiene que ser coherente con eso que has planteado al Mm, principio. mm. De todas las preguntas que están incluidas en cualquier historia, me refiero pues al qué, al quién, al dónde, el cuándo, el por qué, ¿no? ¿Cuál de esas preguntas es la más difícil de responder? Eh, yo creo que la respuesta más difícil de responder para mí es el clásico conflicto, ¿no? ¿Cuál es el conflicto de la historia? Mm, ¿No? Es decir, en una historia siempre tenemos un personaje o personajes principales, una persona que quiere algo y otra persona o una fuerza, o mm, sea, la que sea, que trata de impedírselo. mm. Eso siempre, todas las historias, básicamente, desde Aristóteles, esto es Mm. la misma, Iba a decir, la misma. empezamos por Homero y acabamos en Star Wars y es la misma. Y es lo mismo siempre. Y decía, alguien tiene que querer algo, salir del lugar, Mm, no sé, lo que sea, ser libre, enamorarse, no sé. Entonces, para mí, la pregunta es, ¿qué quiere mi personaje? Y si soy capaz de responder eso, y no solamente eso, si soy capaz de no olvidarlo durante toda la historia, entonces tendré muy claro qué es la historia que voy a contar. Y eliminaré todo lo demás. Al final, una historia es también una edición de la realidad, ¿no? Es decir, saca de la realidad todo lo que no te interese para esta historia y céntrate solo en eso que quiere tu personaje, ¿no? mm, Y yo creo que cuando consigues hacer eso y no olvidarlo, porque el narrador tiene tendencia muchas veces a distraerse con todas las cosas que van pasando, ¿no? Pero si no lo olvidas, entonces es cuando tiene coherencia tu historia, ¿no? Y cuando al final el público llega al final de tu historia y dice, bueno, pues es que esto es lo que me acaban de resolver, es esto, que es lo que me habían planteado al principio, ¿no? claro, claro. Y Esto yo es, creo que esa es la gran pregunta, sí. mm. Hay veces que el conflicto es muy evidente porque viene de un acontecimiento histórico conocido por todo el mundo y hay veces que el conflicto se busca y a veces casi es más interesante. Y antes citaba el caso de Misterio en la Moraleja, ¿no? Que donde es un conflicto al que solo llegáis vosotros, quiero decir. O sea, descubrís algo que puede parecer muy frívolo, pero que se convierte en una historia a lo Agatha Christie, tipo Cluedo de voy a buscar al votante de Podemos en no sé qué distrito electoral de La Moraleja donde solo hay gente millonaria, ¿no? Eh, este es un ejemplo que ponemos mucho en clase, los profes, hablamos mucho de este podcast como una manera de... no se trata siempre de contar la gran historia, ¿no? Porque a veces gente joven que empieza, el Watergate, empiezas con... ¿no? A veces las pequeñas historias encuentran resquicios y si tú eres capaz de mirarlas de un modo como no las ha mirado nadie, que te permite encontrar algo divertido, interesante, entretenido. ¿Cómo fue este proceso de encontrar esa historia y de aterrizarla de este modo tan teatral, ¿no? Tan... Pues nada, o sea, la verdad es que yo estaba leyendo el periódico por la mañana y vi esa historia que publicaba el diario El País y me llamó la atención eso, solo un votante de Podemos en el distrito, que no recuerdo cómo es el número del distrito, pero vamos, en el barrio La Moraleja, ¿no? O sea, el barrio de los más ricos en España, ¿no? Es el que tiene mayor renta per cápita. Entonces, a partir de ahí, pues se inició en mi cabeza pues una pregunta y supongo que o sea, me planteé aquello como el clásico Who Done It, ¿no? O sea, Mm, al final es, ¿quién hizo eso? Eh, ¿quién es ese personaje, ¿no? ¿Seríamos capaces de saberlo? ¿Y si montamos toda una investigación en torno a eso? Que sea al final una broma. mm, Pero, ¿y si lo hacemos? Y todo parte siempre de eso, ¿no? Que los ingleses identifican, los americanos, ¿no? Identifican también, ¿no? En el what if, ¿no? Y si, es decir, empezarse a hacerse preguntas que sean divertidas, que de mm, pronto uno dice, pues a partir de aquí me podría enganchar algo. Y ahí yo sí tenía algo a favor, es que tenía pues que tengo como amiga a Eva Lamarca. Y enseguida, porque conozco a Eva, mm. y es una periodista, pero es una periodista una gran periodista de investigación, pero es que además es muy divertida. Entonces,
lo que pensé es unir las dos cosas, ¿no? Esta Mm, historia, y si la hiciera Eva Lamarca en ese territorio que además conoce tan bien de La Moraleja por su trabajo en Vanity Fair durante años y demás. Y ahí es donde empecé a visualizar esa historia, ¿no? Y ahí en la productora, con Pilar Sayans y demás, empezamos a imaginarnos qué era eso, ¿no? mm, Hasta que dimos con esa clave del cozy crime, ¿no? Este tipo de historias de asesinatos y demás que al final son muy divertidas, mm, ¿no? Tipo asesinatos en el edificio y demás, ¿no? Que salió justo al mismo tiempo, creo recordar. mm, Bueno, es una clave divertida que te permite analizar un montón de cosas, ¿no? Y al final eso es lo que hace Misterio en la Moraleja. O sea, con esa pregunta, hablar finalmente de quiénes somos los españoles, por qué nos fastidian tanto las cosas de los ricos y por qué tenemos estos prejuicios y por qué le asignamos a cada uno un cliché, ¿no? mm. Bueno, esa era un poco la historia. Es una estructura salvando todas las distancias, ¿no? Pero a mí me ha recordado un poco a uno de los episodios de Hechos Reales, que es este, no sé si llamarle contenedor o espacio en el que estáis volcando una serie de documentales extraordinarios en los últimos meses. Ahora me cuentas porque lleváis unos meses ahí sin publicar nada. Pero a mí me recordaba un poco a uno de los episodios que a mí más me gustan, que es el de la escapada, el de este ciclista que denunció un caso de dopaje y que también acabáis todo el episodio buscando a este señor y que ha sido de él 20 años después, ¿no? No sé, yo encontraba ciertos paralelismos en la forma de contar esta historia. Puede ser, porque además ahí hacemos lo mismo con Carola Solé, ¿no? Que también lo Mm, utilizamos. Bueno, es una historia que trabajamos con ella y en la que ella busca a este personaje, ¿no? Sí, puede tener un paralelismo también con Misterio de la Moraleja. Y no sé, en hechos reales cada historia es de su padre y su madre, ¿no? Es decir, que mm, ahí lo que planteamos era, pues efectivamente, tener un podcast, un contenedor con historias que nos surgieran, que nos interesaran y que no tuvieran que ser fundamentalmente españolas, es decir, que pudiéramos entrar en otros territorios, ¿no? Y lo hacemos, o sea, contamos historias de Estados Unidos o de Latinoamérica y demás. Siempre en español, salvo con la salvedad esa que hemos hecho antes de mm, que sintetizamos mi voz y entonces podemos mm, llegar al mercado anglosajón, incluso francés, en 2 episodios que teníamos entrevistas en esos idiomas. Y, y nada, y yo creo que Hechos Reales funcionó muy bien y nuestra intención es seguir adelante con mm, Hechos Reales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos hemos metido en un documental audiovisual que es una producción enorme, de muchos meses, de mucho trabajo. Y bueno, pues uno tiene que elegir, digamos, sus yeah. batallas y eso no quiere decir que hechos reales, no, no, para nada, sino simplemente hemos hecho un paréntesis, acabamos este documental y luego nos meteremos con hechos reales, ¿no? Mm. O sea que espero que a finales de año y demás tengamos un montón de historias más. ¿Y de ese documental puedes contarnos algo? Todavía es top Pues secret, ese proyecto en el que estáis, quiero decir. no sé si es top secret, no sé qué grado de difusión tiene todavía. No ha sido presentado oficialmente, entonces yo no debería decir nada. Pero digamos, es un documental que tiene que ver mucho con la política, con una de las instituciones de este país. Bueno, es un documental que va a tratar sobre muchas historias políticas como nunca las hemos visto, creo yo, ¿no? En el que va a haber también mucho. Tendrá que ver mucho con esta cosa de The West Wing, ¿no? Del ala oeste de la Casa Blanca y demás, este mundo de asesores también. Y bueno, por ahí van los tiros. Tiene buena pinta, ¿eh? A los Sorkin ahí, muy bien, muy bien. Seguro Mm. ya hicisteis cosas parecidas, ¿no? Con el documental de Estampa, con los papeles, ahí ya había mucha implicación política, mucha cloaca, ¿no? Mucho. Sí, 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 Mm, sí. Sí, El País de los Demonios, yo creo que es el podcast es el mejor, creo que mm, hemos hecho. Yo creo que nos llegó en un grado bueno, de madurez ya de la industria y de madurez nuestra también haciendo las historias. Y luego por el personaje y por la historia que contábamos, yo creo que ese es mi favorito, ¿no? Antes le he dicho cuál sí. ocupa un lugar en el corazón. Bueno, no habías mencionado este, eh, pero digamos que El País de los Demonios yo creo que es el mejor que hemos hecho. Y sí, nos metíamos en toda esa historia, más en el mundo judicial, que también era un mundo poco visto, ¿no? No es un mundo
al que tenga mucho acceso a ese tipo de historias, pues el gran público, ¿no? Ujú. Estamos en los medios todos los días, pero luego no entramos en esas interioridades que son más difíciles de ver, ¿no? Oye, hablabas ahora de la madurez de la industria, te quería también preguntar por esto, ¿no? ¿Cuál es cómo ves el momento de la industria del audio, ¿no? En esta evolución que ha tenido tan extraordinaria en la última década, digamos con ese hito, ¿no? Que fue la pandemia, que fue una especie de explosión del audio, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Desde diferentes ángulos. Y también te quería preguntar por los movimientos que están haciendo las productoras o las plataformas en los últimos meses, ¿no? Estamos viendo esta polémica ahora con Spotify, con lo del número de reproducciones, esa apuesta que está haciendo decidida por el vídeo para tratar de ser una alternativa a YouTube, que hoy ya es la puerta de entrada al podcast para millones de jóvenes, sobre todo, ¿no? ¿En qué momento crees que estamos y hacia dónde vamos, ¿no? En este crecimiento, en esta edad todavía joven, ¿no? De la industria del podcast. Sí. Bueno, ¿dónde creo que estamos? Yo creo que estamos en un momento en el que todas las, no sé cómo decirlo, las categorías que hemos usado hasta ahora han dejado de servirnos, ¿no? Eh, Audio, podcast, narrativo, conversacional, todo esto es como que se nos ha ido poco a poco, bueno, se ha ido poco a poco Mm. asentando y ahora ya sentimos que no pertenecemos al mismo mundo, ¿no? Es decir, hace unos años, pues si yo hacía X-Ray, eso era un podcast y un podcast de entrevistas o un podcast conversacional, pues era lo mismo. Evidentemente no era lo mismo, porque ni era lo mismo en presupuestos, ni en Mm. gastos, ni en tiempo de dedicación y demás, pero todo caía sobre ese nombre de podcast. Y yo creo que eso se ha ido asentando y ahora, pues las categorías van quedando más marcadas, ¿no? Y entonces eso genera espacios de difusión también distintos. Mm. Eh, eh, el podcast narrativo es, en principio, es todavía puramente audio y no tiene todavía mucho sentido, y ahora me comeré mis palabras, ¿eh? Pero digo, no tiene todavía mucho sentido que a nosotros nos escuchen en YouTube, porque no tenemos todavía nada que ofrecer visualmente Ya. que funcione. Mira que lo intentamos y tratamos de ver, cómo, pero es un podcast que está editado, por lo tanto no tiene sentido que yo me ponga ahí a leer eso Ya. delante de la cámara. Pues no, no parece que eso tenga mucho sentido, ¿no? Y con esto no digo que no me interesa a mí llegar a YouTube, que obviamente es un medio con Mm. una enorme audiencia y que ojalá me escucharan a mí en YouTube también. Estamos, obviamente, pero digamos, no podemos ofrecer lo que ofrece el conversacional, que tiene esa cosa directa donde ves los gestos de la gente, las reacciones a Mm. cada una de las cosas que pasan, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que se está sentando y para bien, porque de alguna forma, cuando hablamos con mucha de la gente que financia todo esto, hablen de marcas o plataformas o cualquier otra forma de financiación, sabemos a qué jugamos ya. No estamos en esa especie de conversación de besugos en las que nos hallábamos al principio, en la que decíamos el Ya. presupuesto de un podcast narrativo y alguien decía, pero no, no, si esto es baratísimo. Y Ya. decíamos, no, hombre, esto es como hacer casi un documental, ¿no? Mm. Y entonces no. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en las historias. Esto es nuestra industria. Ni siquiera solo el podcast. Nuestra industria son las historias. Y entonces nosotros hacemos un podcast lleno de historias que es hechos reales, pero hacemos un documental audiovisual para Movistar o publicamos una de las historias de hechos reales en un libro o tratamos de hacer un cómic, porque lo que nosotros somos eh, buenos o especialistas, digamos, a lo que nos hemos dedicado en los últimos años es a contar historias, sean en el formato que sea. Yo creo que lo que vamos es a una libertad de formatos y a lo que sí es a la especialización de cada uno de nosotros en aquello que más Mm. nos gusta, hemos sido mejores, ¿no? Pero y a mí no, no es el conversacional, no es un mundo en el que yo me vaya a sentir
cómodo, probablemente, ¿no? A lo mejor sí, dentro de un tiempo, no lo sé, Sí. pero digamos, no es lo que me llama a mí la atención porque no es lo que he hecho en los últimos años, ¿no? Mm. Y el otro día le preguntaba en uno de los episodios a Gelado, José Antonio Gelado, ¿cuánta gente cree él que en España vive del podcast? O sea, perdón, la pregunta era cuántos de los podcasts, digamos, podcast serios, no cualquiera que sube una nota de WhatsApp a iVoox, ¿no? Pero de la Sí. gente que hace podcast, ¿cuánta gente genera ingresos? Porque este es un debate interesante, ¿no? Porque ¿Mm? en el crecimiento, ¿no? de la industria, él me decía que él cree que de ese marco, ¿no? Que casi la mitad genera algún tipo de ingresos. No digo que vivan de eso, pero que genera algún tipo de ingresos. No sé tú cómo lo ves. O sea, que ya no solo Mm. los que profesionalmente os dedicáis a esto y es vuestra principal y única vía de ingresos y vivís de eso, sino eh, ¿cuánta gente genera algún tipo de ingresos con un podcast trabajado, recurrente, periódico, que tenga algún sentido? Yo no sé las cifras yo de cuánta gente se dedica a esto. Yo sí he notado en los últimos años que hay menos, es decir, Mm, que hay un grupo cada vez más reducido de personas, ¿no? Que la industria es en sí más pequeña en número de personas, que son los que probablemente hayan aguantado. ya, Digo, funcionando independientemente, ¿no? No hablo de los grandes medios ni nada de esto, pero que obviamente un podcast pues lo puedes mantener, bueno, todo el tiempo que quieras, pero financiado, bueno, necesita de toda esa dedicación, ¿no? Y cuando mm, no tienes la financiación no puedes dedicarte a eso, ¿no? ya, Probablemente. Entonces, yo lo que creo es que todas las cosas que van ocurriendo en el mundo de la industria del podcast, casi todas tienen sentido para mí. ya. Eh, es decir, todas estas discusiones sobre que no, es que si el vídeo, el audio, no sé qué tal, es que todo tiene sentido. O sea, quiero decir Mm, que la gente se haya ido a YouTube eh, y ofrezca vídeo en las conversaciones y demás, pues mm, que funciona y es interesante para la gente y ya está. Entonces no hay más discusión sobre eso, pues si hay un montón de oyentes ahí detrás, pues hay que darles eso porque eso les gusta, les interesa, ¿no? Sobre el tema de los datos y todo esto, a mí me parece estupendo, ¿no? Que cada vez sepamos más, se sea un poco más transparente. Uno de los grandes problemas que teníamos en el mundo del podcast es que no teníamos los datos. Es mm, que no podíamos decirle los datos a las empresas. No puedes ir a una empresa que te ayude a financiar un podcast y decirle, pues, ¿me escuchan qué? 1 millón, ¿en función de qué? ¿Y ya. cuál es la categoría? ¿Y los, cuáles son los datos aceptados por todos, ¿no? Esto no existía y yo creo que se va cada vez más hacia eso. Y que Spotify de los datos para mí es Sí, el interesante. problema es que no explican qué entienden por reproducción, ¿no? Que este es el gran debate, ¿no? Que tampoco Apple y tampoco YouTube, ¿no? ¿Qué es una reproducción, ¿no? Lo tendrán que explicar y yo creo que en eso se irá avanzando, ¿no? Mm, Yo creo que todo el mundo va a ver que dar los datos es mejor. es bueno. Y que conocer los datos de todos, como ha ocurrido en Mm, otros medios de comunicación, pues ayuda a que todo el mundo pueda jugar las mismas reglas del juego, ¿no? Lo mm, otro es que esa especie de oscurantismo que vivía la industria del podcast no sí, tenía ningún sentido. mm. Permitía además que gente se inventara unas cifras Ya. descomunales. Era un poco jugar a ver quién mentía más o a quién Sí, no, bueno, exageraba de más. hecho, hace recientemente, Tiene ningún tampoco vamos a sentido. meter el dedo en la llaga, pero hemos visto incluso en dailies algunos problemas con este tema de los datos, ¿no? Oye, déjame, solo quiero hacerte dos preguntas más. Y además las dos me las han dicho amiguetes que sabían que iba a hablar contigo bueno, pues hago de portavoz de ellos, ¿no? Una tiene que ver con el proceso de escritura, ¿no? Además en tu condición de amante del guión, de la parte, digamos, del texto, de los textos, ¿no? De una historia, ¿no? ¿Cómo es este trabajo creativo por tu parte de sentarte a escribir? ¿En qué momento empiezas a escribir? Si ya tienes algunos elementos propios de la ambientación, de la historia cuando empiezas a escribir, ¿cómo es un poco este proceso para que la gente que nos esté escuchando, que se dedica a esto, que se quiere dedicar a esto, sepa cómo trabajas? Yo parto siempre de una historia que me cuento en mi cabeza, que tiene que ver con ese conflicto que hemos Mm, dicho
principio, ¿no? Para mí lo primero es encontrar ese conflicto, empezar a imaginar cuál es ese conflicto, ¿no? ¿Quién es mi personaje? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién está en contra? ¿Quién le pone obstáculos, ¿no? Una vez que tengo eso, empiezo a imaginar una estructura. Es decir, me imagino un principio, me imagino un nudo, me imagino un desenlace, por dónde puede ir esto, en cuántos episodios lo voy a contar, qué a quién voy a necesitar en cada uno de estos episodios. Es decir, voy imaginándome todo eso. Mm. Y luego hay un proceso de trabajo de campo, de entrevistas, de investigación, de todo lo demás, que normalmente deshace todo lo que he hecho inicialmente, pero que si eres flexible es muy interesante, ¿no? Es decir, es que tiene que ser así. Es decir, al final ese proceso es, yo voy imaginando cosas, luego la realidad me va situando Ya. a mis personajes donde están realmente y yo sobre eso voy modificando esa Mm. estructura inicial que he hecho, ¿no? Para mí un guión es estructura. Yo le doy mucha importancia a eso, a la Mm. estructura, a dónde y cuándo van a ocurrir las cosas que quiero contar, ¿no? Cuáles son los momentos de giro, cuál va a ser el clímax, eh, dónde voy a llegar y voy a dejar al oyente con la idea de querer escuchar más, ¿no? Todo esto es donde, en el universo en el que yo me muevo, ¿no? Y es Y la lo que última me... es, me gustaría que me hicieras, o sea, que me dijeras qué podcast no hechos por vosotros te gustan, o sea, que escuchas. No sé si te gusta lo que hacen los chicos de Radio Ambulante, que a mí me parece maravilloso, hacen unas cosas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, en el mercado español me hablo, ¿no? Pero también en el mundo anglosajón, ¿qué cosas interesantes se están haciendo últimamente que estás escuchando? Pues mira, a mí lo que me pasa es que probablemente porque me dedique, bueno, Radio Ambulante es es el gran podcast de historia, ¿no? Y yo creo que lo Mm. que ellos han hecho, eh, no sé, básicamente ellos han generado gran parte de la industria, ¿no? Entonces Radio Ambulante es un referente, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego pues hay historias que me gustan más ahí que otras que me gustan menos, porque lo mismo, ¿no? Es cada historia tiene un estilo distinto, no siempre Sí, sí. van sobre el mismo y demás. Eh, a mí lo que me pasa es que yo escucho mucho conversacional. Probablemente por estar todo el día dedicado a las historias, muchas veces lo que no quiero es justamente Ya. escuchar historias, ¿no? Y luego hay una cosa, el tiempo que tenemos es muy reducido al final y yo una cosa que he hecho últimamente es volver a leer mucho más. Es decir, siempre he leído, pero ponerme como objetivo leer mucho más de lo que estaba leyendo, ¿no? Por toda esta gran cantidad de estímulos que tenemos Mm. todo el rato, ¿no? Antes veía muchas más series de televisión, casi he dejado de verlo. El hecho de tener una niña pequeña también hace mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que el podcast que yo escucho ahora mismo semanalmente es el podcast Making Sense de Sam Harris. Mm. Es un podcast conversacional sobre política, inteligencia artificial, el mundo en que vivimos, en fin, cualquier Mm. cosa, todo entra ahí. Pero la forma que tiene Sam Harris de hablar, de explicar las cosas y de hablar con sus interlocutores sin nunca levantar la voz, no sé, me parece que es de los pocos espacios que yo encuentro para escuchar debates Mm. sin, sin a priori, ¿no? Donde la gente vaya ahí a escuchar y hablar, ¿no? Mm. Y a polemizar a veces, ¿no? Pero ese podcast realmente me gustaría. O sea, es un podcast que digo, joder, a mí me gustaría haber hecho eso, ¿no? O sea, Ya. ese tipo que consigue hacerlo tan bien, ¿no? Probablemente envidio eso porque además pienso que tiene mucho menos trabajo que lo mío. Y entonces, donde siempre estoy con un montón de historias en la cabeza y tardo mucho en hacer las historias, ¿no? Probablemente Sam Harris tarde mucho menos. O ese tipo de podcast, ¿no? Pero ese es el que yo te diría ahora mismo, ¿eh? Ya. Eh, ¿Los True luego Crime te hay- interesan algo? ¿eh? ¿El True Crime te interesa algo como género, como Pues, formato? pues siempre me ha interesado, pero cada vez menos. Por lo mismo, por Mm. agotamiento de historias, ¿no? Yo hace tiempo que no escucho o que no veo un true crime, Mm. ¿no? Eh, sí, hay algo ahí como que ya hace tiempo, ¿eh? Se me ha agotado un poco del género, ¿no? Mm. Sí, Ya. sensación esa
Es verdad que descargar. es un género muy interesante, pero que hay la repetición de las estructuras narrativas, que casi siempre es la misma, ¿no? En ese tipo de podcast acaban siendo un poco repetitivas, ¿no? Sí, y luego una forma a veces de llegar un poco de una forma que no sé si profundiza Mm, en algunas cosas que ocurren, ¿no? Es decir, que no lo sé. Yo creo que es un formato que está agotado para mí, o sea, ya. que a mí me aburre ya un poco más, pero que evidentemente tiene mucho éxito, ¿no? Que sigue teniéndolo, ¿no? No, y la Eh, gente que de repente descubre el por qué matamos Porta en Audible, claro, al principio te Porter es quedas claro, claro, es que Porter alucinado, ¿no? Porque Orozco es un maestro de mm, esto y además él, me acuerdo que hizo casi cuando nosotros hicimos V, las cloacas del Estado, pues debió salir antes o poco después, no recuerdo quién fue el primero, pero digamos que Porta hizo aquel podcast increíble, ¿no? Le llaman Padre. mm, Y, y era, no sé, brutal, ¿no? No solo la historia, sino la forma de llegar a sí, esa forma que tiene él de contar, además, ¿no? De narrar, sí, es increíble. sí, con una naturalidad increíble, ¿no? Es que Sí, yo sí. creo que esto es lo que finalmente Ya. hace el podcast, ¿no? Que permitas contar historias de forma muy natural y Mm, sí, es como volver un poco a esa cosa de contar las historias en torno al fuego, ¿no? Esa idea de que te hablan al oído y que te cuentan una mm, historia. Eso para mí sigue teniendo ya. mucha fuerza, ¿no? Sí, es el hacer documentos Radio Nacional de España, versión 2025, Sí, 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 sí. Pero bueno, partiendo de hay ahí. otros podcasts, ¿no? Que he escuchado, el del Tamayazo, que he escuchado Sí, que hicieron precisamente Radio Televisión Española, muy bueno. magnífico, magnífico, sobre una historia además que yo había vivido cuando era un becario, o sea, Mm, que me encantó escucharla desde ese punto de vista, ¿no? No sé, hay muchos, ¿no? Uno que a mí me encantó, y es verdad que es de hace años ya, pero es Wind of Change. Y mm, este a mí me gustó mucho porque planteaba una premisa muy absurda, pero que me encantó, y me encantó cómo lo llevaba, ¿no? Este investigador, que ahora no recuerdo su nombre, pero Wind of Change se planteaba la posibilidad de que la canción esa famosa de los Scorpions sí, hubiese sido una canción hecha para derribar el muro de Berlín, ¿no? Una especie de soft war, ujú, la idea de acabar con el comunismo, ¿no? ujú. Y de una premisa muy sencilla, hacen un podcast de 10 episodios maravilloso donde te van investigando toda esta historia con espías, con fuentes de información que van llegando, cartas que tienen que abrir, no sé, era muy llamativo cómo llegaba toda esta historia, ¿no? Mm. Álvaro, te agradezco de verdad infinito que hayas estado este ratito con nosotros. Te doy las gracias por todo lo que estás haciendo, por las horas de entretenimiento que me has regalado dando paseos en el coche, en viajes. De verdad, muchísimas gracias y creo que hablo en nombre de mucha gente. Así que, pues de verdad, todo el agradecimiento del mundo por estar con nosotros y por el trabajo que hacéis. Seguiremos muy atentos de ese documental y esperamos nuevos hechos reales ansiosamente. Espero que sí. Muchas gracias, ¿eh? Un Gracias por abrazo.